Hola, nosotros les vamos a hablar sobre genética del envejecimiento. En, tómate un minuto, por favor, e identifica quién es la persona con mayor edad de las dos mujeres que te estamos presentando en esta imagen. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si respondiste la del lado izquierdo, esto es lo correcto. ¿Cómo lo identificaste? Solo puedes ver un cuarto de la cara de la persona. Ah, claro, por las arrugas. Brillo de la piel, quizá. ¿Crees que has envejecido de ayer para el día de hoy? ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Un postulado de la teoría celular establece que todos los organismos estamos formados por al menos una célula. Nuestro cuerpo está compuesto por células y estas tienen un ciclo de vida definido. De acuerdo a la maestra María Genoveva González, menciona que, por ejemplo, las células de la piel, que estamos viendo del lado izquierdo, están expuestas al medio externo, como es el sol, la contaminación, entre otros. Estas se recambian totalmente cada 2 semanas, mientras renuevan cada 10 años, que son las que estamos observando del lado derecho. Sin embargo, cada día envejecemos un poco más. El envejecimiento se hace más notable en el caso de los humanos a partir de los 30 años, es decir, se hace un poco más notable a partir de los 30 años. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? El envejecimiento es el proceso biológico que se presenta en todos los organismos, aunque algunos organismos envejecen más lentos que otros. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver el Canis familiaris, que son los perros, que tienen más o menos una esperanza de vida entre 12 a 15 años. Del lado izquierdo podemos ver al perro joven y del lado derecho a un perro con mayor edad. Posteriormente, en la imagen del medio tenemos al Homo sapiens. El promedio de vida de un Homo sapiens está entre 70 años, aunque la mayoría, aunque algunos llegan a vivir 100 años. Posteriormente, tenemos a la esponja silicia, Monopharphis shuni, que ha llegado a vivir hasta 11,000 años. Entonces, su vida útil de la espícula está en promedio más o menos 3,000 años, de los 11,000 que ya mencioné, por lo cual representa uno de los animales vivos más antiguos de la Tierra, por lo cual se estudia organismos longevos para tratar de entender el proceso de envejecimiento. La siguiente, por favor. Se han planteado diferentes teorías para explicar este proceso. Algunos autores las dividen entre las teorías estocásticas y no estocásticas, refiriéndome a las teorías estocásticas, que es la palabra del lado izquierdo, que se refiere a que pone el proceso de envejecimiento como el resultado de la suma de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo. Y a lo que se refiere con las teorías no estocásticas o deterministas, como también se les conoce, son aquellas teorías en las que el proceso del envejecimiento se produce según normas predeterminadas, proponiendo que el envejecimiento sería la continuación del proceso de desarrollo y la diferenciación, correspondiendo a la última etapa dentro de una secuencia de eventos codificados en el genoma. Y entonces tenemos esta teoría de los telómeros, en la cual los telómeros son secuencias especiales del ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas, que en la imagen lo podemos ver, que son estas partes amarillas o azules, las amarillas del lado izquierdo y las azules del lado derecho. Y entonces, estos cromosomas tienen secuencias repetitivas que son reconocidas como el final de los mismos, que es lo que ya les mostré. Estos impiden que el cromosoma se rompa o se dañe. Cada vez que la célula se divide, los telómeros también se van a dividir. Es decir, a medida que las células se dividen, los telómeros se acortan, siendo la célula eliminada como mecanismo de protección de la integridad del genoma. La presencia de la enzima telomerasa asegura la recuperación de la longitud del telómero en las células. Pero ¿para qué quiero conservar la longitud de los telómeros o prevenir su acortamiento? Como ya mencioné, cada vez que las células se dividen, los telómeros se acortan hasta que las células ya no pueden dividirse más. Entonces, si la enzima telomerasa es alta, la longitud de los telómeros se mantiene y el envejecimiento celular es más lento. Y entonces podemos ver en la imagen cómo conforme va aumentando
la edad de la persona, va disminuyendo la longitud de los telómeros. La siguiente. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de lo que sabemos acerca de las modificaciones epigenéticas en el ADN en relación con la edad. En los primeros estudios, donde evaluaron los niveles de metilación del ADN, tanto globalmente como en regiones específicas, observaron cambios asociados con la edad. Estas metilaciones en el ADN implican la adición de grupos metilos en la citosina 5' de los dinucleótidos citosina guanina, que se denominan sitios CPG. Estos pares de nucleótidos son relativamente escasos en el genoma y las áreas en donde la densidad de los CPG es comparativamente alta se les denomina islas CPG. La metilación del ADN puede afectar los sitios de unión del factor de transcripción, los elementos aislantes y la conformación de la cromatina, lo que da como resultado múltiples niveles en el control de la expresión. La siguiente. Ahora bien, los primeros estudios en donde examinaron la metilación del ADN a través de proporciones globales de metilcitosina, citosina y con ayuda de análisis inmunológicos colorimétricos y de cromatografía líquida de alta resolución, ayudaron a plantear la hipótesis de que la metilación del ADN no se mantuvo con precisión durante divisiones celulares, lo que va a resultar en una pérdida gradual y un aumento de la variabilidad a lo largo de la vida. En estudios recientes acerca de la dinámica de la metilación del ADN, se han identificado regiones genómicas donde ocurren principalmente estos cambios. Ahora se ha detectado que en la sangre neonatal los niveles de metilación del ADN son los más bajos que se pueden observar durante toda la vida y que después del nacimiento los niveles de metilación del ADN de sangre van a aumentar durante el primer año de vida. Después, a lo largo de la niñez, la adolescencia y la adultez, los niveles medios globales de estas metilaciones son relativamente estables. Y después de la edad adulta, algunos estudios han encontrado que hay una disminución en la metilación del ADN sanguíneo con el aumento de la edad. Estos hallazgos demuestran un patrón en el que los sitios muestran una baja metilación general en el ADN, como las islas CPG asociadas con el promotor, tienden a aumentar esta metilación con la metilación del ADN, como la CPG intergénica, a perder esta metilación con la edad. Y como la mayoría de los CPG están ubicados como una pérdida en etapas posteriores de la vida. A pesar de que existe una ganancia que la tasa de cambio es mucho más alta en la vida temprana que en la vida posterior. Y el segundo es que las ubicaciones genómicas en los cambios son bastante diferentes, ya que en los primeros años de vida la metilación del ADN se gana globalmente, pero en las islas y las regiones intergénicas, pero sobre todo en las islas y en las regiones intergénicas. Mientras que en la edad adulta, la metilación del ADN se va a perder de manera global, pero se mantiene en ganancia en las islas. En esto, otros estudios también comprobaron que este mismo patrón pues sigue en regiones del cerebro, mostrando cambios rápidos en la metilación del ADN en los periodos tempranos de la vida y pues luego se desaceleran gradualmente a lo largo de ella. La siguiente. Ahora hablemos un poco acerca de la deriva epigenética y el reloj epigenético, que contribuyen a los cambios en la metilación del ADN y que se relacionan con la edad, pero de maneras diferentes. La deriva epigenética representa una tendencia a aumentar y por el contrario, el reloj epigenético se refiere a sitios específicos que están constantemente relacionados con la edad de los individuos.
La deriva epigenética, por un lado, no va a ocurrir necesariamente en los sitios EPG entre individuos, ya que probablemente un sitio que experimenta un cambio en la metilación del ADN en una persona no va a mostrar la misma relación con la edad de otra persona. En cambio, los sitios del reloj epigenético sí van a mostrar una relación entre la edad y la metilación del ADN, y es consistente entre individuos y se basa en la idea de que los sitios específicos del genoma que experimentan estos cambios en la metilación con la edad son progresivos y comunes entre individuos y a veces incluso hasta en tejidos. La evidencia sugiere que tanto factores ambientales como estocásticos están asociados con estos cambios epigenéticos de la edad, pero aún no está claro si contribuyen de manera diferente a la deriva epigenética y al reloj epigenético. Hasta el momento se desconoce qué función tienen estos cambios en la metilación del ADN con la edad. Y una de las hipótesis es que la deriva epigenética es un marcador de la edad, lo que sugiere que los aumentos en la variabilidad con la edad son un subproducto del propio proceso de envejecimiento y que el reloj epigenético apunta a un mecanismo más común relacionado con la edad entre los individuos. Por lo tanto, es posible que estos cambios sean importantes en el proceso de envejecimiento en lugar de una consecuencia o posible. Bueno, con referencia a la genética y el envejecimiento, debemos diferenciar dos conceptos diferentes pero relacionados, que es la genética de la longevidad y la del envejecimiento. En la genética de la longevidad se habla de los genes que influyen en esta, como aquellos que controlan la estabilidad del DNA, cuya degeneración conlleva la muerte celular y con acumulación la muerte del organismo. Unos genes de esta categoría especialmente importantes son aquellos justo que controlan el acortamiento de los telómeros, como se habló anteriormente. En la genética del envejecimiento hablamos de todos los genes que desintoxican el cuerpo, de modo que eliminan aquellas sustancias que al acumularse pueden provocar la degeneración de las células, creando uno de los signos más visibles del envejecimiento, como podría ser el incremento de las arrugas. Estas sustancias tóxicas las genera el propio cuerpo debido al metabolismo y son aquellos efectos secundarios del metabolismo que provocarán los daños de los que hemos hablado anteriormente. Según los alelos de nuestros genes, estos síntomas del envejecimiento se presentarán con mayor o menor visibilidad. Cabe mencionar que también es de gran importancia la interacción de los genes con el ambiente, siendo que este y sus condiciones puede variar la expresión de unos genes u otros, y el estrés es uno de los casos en los que el ambiente interacciona con la genética y tendrá un efecto en el envejecimiento. Con un enfoque biológico podemos definir el estrés como un cambio externo o interno del organismo que provoca una respuesta de este mismo para adaptar al individuo a esta nueva situación. Esta respuesta consistirá en diferentes cambios fisiológicos como la liberación de catecolaminas que producen un incremento en el flujo sanguíneo y de la oxigenación del tejido y también por tensión muscular. Si la situación de estrés es breve, no habrá más cambios fisiológicos, pero si el estrés se prolonga, los cambios producen inflamación de diferentes tejidos. Esta acelera el proceso de envejecimiento celular. Y bueno, también es importante saber que los genes de cada individuo perciben de diferentes formas la situación en la que se encuentran, por lo que el nivel de estrés del organismo no solo va a depender del ambiente, sino del organismo del que hablamos. Mutaciones somáticas. Esta es una de las teorías del envejecimiento celular. Se habla de la alteración del ADN que ocurre después de la concepción. Esta se refiere a las mutaciones que se pueden ir presentando en cualquiera de las células del cuerpo, excepto las células germinativas, y por lo tanto no pasan a los hijos. Estas alteraciones pueden causar cáncer u otras enfermedades. La causa fundamental del envejecimiento celular es una inestabilidad del genoma mitocondrial, por una falta de equilibrio entre la reparación mitocondrial y el efecto desorganizador de los radicales de oxígeno.
De este modo, las células que se ven privadas de la capacidad de regenerar sus poblaciones mitocondriales sufren una disminución irreversible en la capacidad para sintetizar ATP. Y bueno, esto provoca un mal funcionamiento fisiológico y como resultado la muerte. Teoría del estrés oxidativo. Las especies reactivas del oxígeno son producidas como una consecuencia del metabolismo aeróbico fisiológico normal. La cadena de transporte de electrones de la mitocondria, los peroxisomas, la NADPH oxidasa, el óxido nítrico sintetasa, desacopla el sistema de citocromo P450, las cuales son las fuentes importantes de producción del arroz, que son estas especies reactivas de oxígeno. Este desbalance entre la producción de ROS y el sistema de defensa antioxidante en los sistemas vivos ocasiona una ruptura de la función celular y daño, por lo cual ocurre una sobreproducción de ROS y una reducción del mecanismo de defensa antioxidante. Se ha demostrado que las células terminalmente diferenciadas de drosofila acumulan al envejecer el residuo de membranas oxidadas lipofusina, igual que las neuronas de los humanos. También se demostró la formación de lipofusina o pigmento del envejecimiento en otro tipo de célula somática terminalmente diferenciada, la célula Sertoli de testículo de ratones viejos. Esta observación de la lipofusina deriva de membranas mitocondriales oxidadas, igual en los insectos que en los mamíferos, motivo a proponer una teoría mitocondrial del envejecimiento. La desorganización mitocondrial causante del envejecimiento solo ocurre en las células somáticas diferenciadas. Y bueno, la mitocondria es una de las principales fuentes de generación de radicales libres en la célula, pero es también blanco de los mismos, y las mutaciones en el ADN mitocondrial pueden ocasionar diferentes enfermedades como la demencia, la diabetes, desórdenes del movimiento y falla cardíaca, entre otras. Esta teoría sugiere que la senescencia, esto es procesos de envejecimiento, es el resultado del daño que las especies reactivas de oxígeno causan al genoma mitocondrial en células post-mitóticas. Más adelante se demostró que la cantidad de oxidantes generados por la mitocondria es un factor crítico en la edad. Ahora solo hay estudios que asocian el mal funcionamiento de la dinámica mitocondrial con el envejecimiento per se. También lo hacen con el surgimiento de enfermedades neurodegenerativas y metabólicas como la diabetes. Entonces, las mitocondrias dañadas se vuelven progresivamente menos eficientes, pierden su integridad funcional y liberan más moléculas de oxígeno, lo cual aumenta el daño oxidativo. Esto culmina con mitocondrias disfuncionales en individuos senescentes, o sea, en proceso de envejecimiento, y finalmente puede provocar o provoca la muerte. Y bueno, finalmente hay artículos que nos hablan de genes implicados en la longevidad. Aquí yo les voy a hablar de dos genes principales que tienen una relación congruente con la longevidad en estudios de genes prospectos en seres humanos. Estos son ApoE y FOXO3A. La ApoE es una A proteína que forma parte de los kilomicrones, que son lipoproteínas, y esta es una proteína plasmática que tiene como función mantener la estructura y regular el metabolismo de varias de ellas. Mientras que la isoforma ApoE4 es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer y cardiovascular, lo cual quizá explique su relación con una vida más corta. FOXO3A es un factor de transcripción participante en la vía de la insulina, factor de crecimiento 1, similar a insulina, y su homólogo en C. elegans, DAF16, se ha observado que tiene un efecto sustancial en el envejecimiento de estos nemátodos. El primer gen está implicado de acuerdo a investigaciones recientes con la pérdida neuronal que ocurre con la edad. Básicamente son el foco cuando se habla de envejecimiento, deterioro cognitivo y todas las enfermedades que acarrea. Y FOXO3A ha sido foco en las investigaciones, siendo que este gen ha demostrado ser responsable de que las células madre no se dividan sin control, en razón del estrés que causa la inflamación, radiación o la escasez de nutrientes apropiados, siendo que esto tiene como consecuencia una muerte progresiva de las células cerebrales.
En otros artículos se ha mencionado que FOXO es responsable de iniciar la transcripción de genes blanco, los cuales son potenciales responsables del efecto de prolongevidad. En Drosophila se observó que al tener suprimido este gen FOXO, el efecto de longevidad es abolido, y al llevar a la sobreexpresión de este gen en el intestino y en el tejido adiposo de las moscas, es capaz de prolongar la vida. Y bueno, actualmente se está considerando la posibilidad de que el proceso de envejecimiento esté controlado por diferentes mecanismos. En esta presentación nosotros les hablamos de ciertas teorías, pero realmente aún específicamente no se sabe cómo es este proceso de envejecimiento que a todos los organismos vivos nos ocurre. Y gracias.